¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Gracias por estar nuevamente en sintonía. El gobierno nacional le ha dicho a Ceballos Ichazos, que es el ministro de Interior, Justicia y Paz: encárgate de las bandas irregulares que están creando zozobra, miedo, temor y ejecuciones en el país. Sí, bueno, pueblo de Venezuela, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente para potenciar la gran misión cuadrante de paz, el vértice 1, prevención integral para la vida y la paz, y el vértice 2, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra el tráfico de drogas y contra el terrorismo. Estamos avanzando con los cuerpos aquí desde el estado Miranda, estamos haciendo este despliegue de prevención, pero también de mucha inteligencia e información para la lucha contra los delincuentes. Y efectivamente, hace pocos días murieron dos funcionarios, dos altos funcionarios policiales. Le montaron una falsa alcabala en Barlovento y lo ajusticiaron. Los delincuentes ya están usando prendas militares, prendas policiales, para confundir, para migrar a la ciudad otra vez. Se están reportando robos en metros, robos a celulares, práctica que no se había extinguido, pero se había reducido sustancialmente. La mayoría de estos grupos irregulares hacen vida en las montañas, porque han sido prácticamente empujados hacia esas zonas boscosas. Pero ahora se están filtrando nuevamente en las ciudades con prendas militares, que es mucho más peligrosos, montando falsas alcabalas en caminos, como les pasó a estos dos funcionarios. Y ante eso, el gobierno mandó a montar un mega operativo para dar con el paradero de estas bandas armadas. Para defender al pueblo venezolano, para proteger al pueblo y para ir tras los delincuentes. Está llegando el momento en que nosotros le vamos a decir a todos esos delincuentes, los vamos a poner a orden de la justicia. Iremos paulatinamente fortaleciendo todos los sistemas, la gran misión cuadrante de paz, para potenciar nuestra policía, todos los sistemas. También fortalecer el sistema penitenciario y también, por supuesto, nuestra universidad. Y hay que decir también, en distintas zonas del país, en casi 23 zonas del país hay grupos irregulares. Y uno no se explica cómo el gobierno, con tanto poder de fuego, teniendo comandos especiales para zonas boscosas, para zonas montañosas, para zonas agrestes, todavía no ha podido erradicar a estos grupos de malandros que roban, que extorsionan, que hurtan, que mandan a sicariar a la gente. Y los cuadrantes de paz, que habían estado dando resultados, pareciera que no hayan cómo detener a estos grupos delincuenciales. Por eso el gobierno le dio la labor a Ceballos Ichazos para que erradicara y que fuera a fondo, lo buscara hasta bajo de las piedras. Recuerden que Ceballos Ichazos viene de ser el comandante del CEOFAN, de la institución de la Fuerza Armada más prestigiosa y más importante del país. Sí, precisamente podemos informar que hemos desmantelado una banda que se mantenía haciendo su fechoría por esta zona. Tenemos 3 detenidos en este momento y vamos a seguir en la búsqueda porque ese crimen no prescribe, el delito no prescribe y vamos a ir tras la búsqueda de todos los delincuentes. Y había dado la impresión de que los índices de secuestros y homicidios en el país estaban disminuyendo, pero otra vez estas bandas parecieran haber retomado fuerza y están causando muchas zozobras en autopistas, en troncales, en ciudades, y los cuerpos de seguridad tienen que ir tras ellos porque aparentemente no tenemos cifras oficiales, se están reportando cada vez más robos, hurtos en distintas zonas del país, en distintos puntos de la ciudad, que ya no sabemos si por la pandemia, no sabemos si por la huida de muchos migrantes de Venezuela, eso se había ido extinguiendo, se estaba reduciendo. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus informaciones, sus reportes de distintas zonas del país y si cree que la delincuencia o no ha bajado en los últimos años. Dejamos el video hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.